Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. Como ya habéis podido comprobar, lo que hemos hecho con el menstruo y la simiente ha sido una destilación, el cual nos da un producto destilado, es decir, un agua, que esa agua la calentamos, como dirían en los textos clásicos de alquimia, con sutil artificio, que es el artificio que podéis ver en el Mutus Liber, la lámina esta que pone 40 días. Lo que pasa es que nosotros vamos a aprovechar que ya tenemos el estiércol y la metemos donde estamos haciendo la prueba con el menstruo y la simiente de otra manera. Son como dos investigaciones en una. Pero aparte del producto destilado, en el otro matraz nos salen unas sales. Esas sales han de llevarse a influjo lunar, que es lo que vamos a hacer este 8 de marzo. Vamos a ponerla en luna llena en la intemperie para que reciban los influjos lunares, como bien pone en el Mutus Liber. Es decir, lo que estamos intentando hacer es imitar los procesos de creación para elaborar la piedra filosofal, pero en la materia que tenemos delante, que son menstruo y simiente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque tenemos la teoría de que el rocío no es el único, que el rocío ya, como sabéis, es la materia prima con la que se hace la piedra filosofal. Pues pensamos que el rocío no es el único vínculo universal que hay en la Tierra. Como ya explicamos en anteriores investigaciones, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el blanco, la leche, los planetas están hechos de mucho calcio. El calcio es una virtud de la leche. Nosotros estamos llenos de calcio, todos nuestros huesos tienen calcio. El blanco en sí lleva la virtud de la creación. Y referente al tema homúnculo, pues que pensamos que hay que llevar los mismos procesos, porque es como otro vínculo universal en el que se trabajan ambas en un matraz o en un huevo, ya dependiendo el continente en el que se quiera meter el contenido. Pues habrá que saber, pensar y transmutar para llegar a los objetivos que se pretenden. Y eso era todo lo que quería explicar. Por lo tanto, cuando veáis en el caldero unos recipientes tapados al lado de las pruebas que hemos enseñado y que hemos hecho, pues ya sabéis que es que tenemos 4 recipientes en el caldero, que son las destilaciones que hemos hecho, tanto menstruo y simiente, para hacer el mercurio filosofal de los homúnculos, en el que trabajaremos con huevos de gallina, y por otro lado la simiente y el menstruo, en el que trabajaremos en un matraz simplemente con los fluidos corporales. Y ya con esto os dejo y que disfrutéis del último vídeo por ahora de homúnculo hasta que pasen los 40 días. Porque es verdad que el 8 de marzo voy a darle influjos lunares, pero no lo subiré de momento, puesto que los influjos lunares para un vídeo se queda corto. Entonces ya lo subiré con los 40 días, la coloración y los influjos, y así tenéis cómo se trabaja con uno y con otro en un mismo vídeo. Chao, 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 chao. Maravillomúnculos, maravillomúnculos. Me estoy volviendo macareta. ¿A quién se lo pido? Mira qué bien puestecito. ¿Por qué ponemos estiércol para taparlo? Porque como todavía estamos en primavera y esto está al aire libre realmente, los orbes pueden adherirse. Así que lo vamos a dejar abierto por los orbes, como de todas formas el estiércol
El estiércol lo que hace es que mantiene la temperatura constante, aunque la tapa esté abierta. Si le llenamos mucho de estiércol, va a mantener de la misma forma la temperatura. Buah. Si está en cero. Bueno, eso está en cero. Ya más no se puede. Dos más y ya está. Que recordad que tiene que tener un poquito de oxígeno. Así. Así, para que tenga más oxígeno. Me creía que esto era otra cosa. Pues ya lo tenemos. Ya solo es, espera, creación de homúnculo y se nota el calorcito. Esto va a canela. Y con cuidado vamos a meterlos por aquí, sabiendo que más o menos estaban por aquí los dos tarritos chicos. Y bueno, eso lo meto y ya que se cueza todo ahí. Como más o menos son los mismos días para ambos, 40, o sea, el otro a lo mejor son 28 por ahí, pero se lo alargamos mientras más mejor, pues ya está. Os seguiré contando con las novedades. Queda. Y esto no lo voy a poder hacer con las dos manos. Ponerle dos velas en plan rollo santuario, limpiarlo muy bien, quitarle todo lo de alrededor, y esto es lo que va a estar así en las noches de luna llena también. Bueno, pues ya lo tenemos. Y con esto, por si las moscas, abonamos. Que esto no hacía falta. Bueno, pues ya sí. Ya eso es ponerle las velas. Y ya lo... no, una cosa más. Como no lo vamos a hacer fuera. Porque a lo mejor fuera sí pasa mucho frío. Quiera que no, esto lo tapa algo. A ver. Estos son todos... Como podéis comprobar, geometría sacra sacada de las clavículas de Salomón, por si hiciera algo. Que ya estudiaremos porque no tenemos ni idea, esto lo ponemos así como de improviso y si va dando resultados lo estudiaremos en parapsicología y esoterismo. A ver qué tiene que ver la naturaleza con esos símbolos que tienen tanto poder. Y... aquí y aquí. Fijaros, este es el de alquimia por excelencia, ¿ves? El triángulo y el círculo metido, como ya hemos visto. Así. Sí, pues así se va a quedar. Ahora sí, señor, hemos acabado. No dije que esto era súper útil. Mira, hay mucho que se ha pegado aquí y son sales, no nos conviene para nada. Y hay algunas que se están blanqueciendo antes de tiempo, tiene que darse prisa. Esto va a oler un pedazo que te cagas. Joder, qué peste. Y con esto no lo vamos llevando. ¡Buah, qué asco! Creo que esto es mejor, porque como es curvo. Sí, fijarse, mira, esto es mejor.
Y si le da el líquido meo, ahí. Y nos lo vamos llevando. ¡Oh, qué ventazo! Bueno, es solo lo que se puede recuperar, lo que no es que está perdido. ¿Veis? Imitando la escena del Mutus Libre. Porque es un calor que como que sube, pero no le da directamente porque está por fuera, pero lo mantiene así y está un poquito elevado. Es perfecto. Y todo a oscuras. Así. A ver, a mi izquierda está simiente y a mi derecha está menstruo. Y en el centro está simiente y menstruo, así lo he hecho. Voy a enseñar. Recojo un poquito que quede bonito y a la cama, que hoy he trabajado, llego de trabajar. Investigaciones conjuntas, iré diciendo cómo va el proceso. Hasta dentro de 40 días. Señores, me ha quedado feísimo. Y mira esto. Pues ya me ha quedado niquelado. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,